¿Hasta dónde llega México y hasta dónde llega Estados Unidos? Si lo miramos desde un punto de vista meramente de fronteras, está bastante limitado, ya que incluso existe un muro que separa ambos países. Pero si lo miramos desde un punto de vista cultural e histórico, es mucho más difícil de delimitar. Todos los días, miles de personas cruzan la frontera desde México hasta Estados Unidos para ganarse la vida. Incluso hay ciudades como Ciudad de Juárez y El Paso que forman una sola unidad, pese a que pertenecen a dos países diferentes. Esto tiene su traslación también al mundo del deporte, al mundo del fútbol, ya que hay un montón de jugadores que deciden cambiar de selección según su interés de México a Estados Unidos o al revés. Hoy hablamos de este tema. Lo primero que comentar es que cuando decimos Estados Unidos tendríamos que especificar bien a cuál nos referimos, ya que por un lado tenemos los Estados Unidos de México y por el otro los Estados Unidos de América, aunque son estos últimos los que se quedan con ese apelativo. México es el heredero del Virreinato de Nueva España, que tenía una extensión muy grande que llegaba incluso prácticamente hasta Canadá. Estados Unidos, por su lado, comenzó como 13 colonias al este de Estados Unidos que se fueron expandiendo a base de guerras, de compra de territorios o de colonos que iban avanzando en la tan comentada expansión hacia el oeste que ha dejado tantas películas. No es nada fácil resumir las relaciones históricas y políticas entre México y Estados Unidos, pero por lo general podemos decir que el gran damnificado es el país azteca. Para empezar, hay que mencionar que México perdió gran parte de su territorio a manos de Estados Unidos y su frontera norte descendió desde prácticamente Alaska hasta la actual. A nivel poblacional las cosas no cambian de un día a otro y lógicamente los habitantes de cultura hispana que habitaban en estos territorios que pasaron de México a Estados Unidos se quedaron en muchos casos y aunque algunos fueron asimilados, otros fueron situados al margen de la sociedad, fueron situados como ciudadanos de segunda y fueron conservando sus rasgos culturales propios. Esto fue reforzado con más inmigración llegada de México a Estados Unidos, buscando oportunidades laborales, buscando un futuro que quizás no tenían en México. Es prácticamente imposible saber cuántas personas de origen mexicano hay en Estados Unidos por diversas razones. La primera de ellas es que hay una gran cantidad de población de manera irregular en Estados Unidos que lógicamente no sale en los censos. También hay gran cantidad de población flotante entre ambos lados de la frontera que es muy difícil de contabilizar. Y por último, también es que en Estados Unidos la procedencia, la raza que sale en los censos depende completamente de la autopercepción que tú tengas de ti mismo. Esto se puede ilustrar bastante bien a través de dos jugadores de la NBA actual que tienen unas historias comunes pero un desenlace diferente. Por un lado está Toscano Anderson, el ganador del anillo con los Golden State, que es nacido en Estados Unidos, de familia mexicana y puertorriqueña. Y por el otro lado tenemos a José Alvarado, que nació también en Estados Unidos, en Nueva York, y que tiene también familia mexicana y puertorriqueña. Estos dos jugadores tienen exactamente la misma procedencia, pero uno decidió jugar por México y el otro por Puerto Rico, fundamentalmente por razones personales, también habrá de razones deportivas, pero como podemos ver, al fin y al cabo el que uno se considere mexicano y el otro puertorriqueño depende de su percepción personal, de cómo ellos se vean, de cómo han sido educados, de sus intereses, de su relación con ambas culturas, con lo cual habrá mucha gente de origen mexicano que no se considere que tenga relación con el país y habrá otra gente con un escaso origen mexicano que sí que se considere parte de esta cultura. Por tanto, al final, el ser mexicano o no ser mexicano en muchos casos depende de cómo te quieras ver a ti mismo. Esto lógicamente se puede aplicar a cualquier país, a cualquier nación del mundo y es que al final las personas que por una razón u otra tienen un origen multiétnico, multinacional, al final son ellas mismas las que deciden qué cultura, qué nación les define más como persona. Si pasamos al fútbol, un caso bastante importante fue el de Martín Vázquez. El 2 de noviembre de 1997, este mediocampista fue ovacionado por las 120.000 personas que llenaban ese día el Estadio Azteca una vez terminó el partido. Era el primer jugador en vestir tanto la camiseta de México como la de Estados Unidos. En primer lugar fue llamado por México en 1990 y en 1992 para jugar una serie de amistosos que no fueron reconocidos por la FIFA, con lo cual tenía todavía la opción de jugar por otro país.
En 1996 obtiene la nacionalidad de Estados Unidos y debuta. Este jugador nació en Yahualica en 1963, pero a los 12 años se fue a vivir a Los Ángeles y allí permaneció durante unos cuantos años hasta volver, donde desarrolló gran parte de su carrera, antes de volver a Estados Unidos para jugar en la MLS. En un principio, los jugadores que decidían dejar la selección de México para irse a Estados Unidos era fundamentalmente porque en México existía un mayor nivel futbolístico y era más fácil jugar con el combinado nacional estadounidense antes que con el mexicano. Tenemos, por ejemplo, los casos de Edgar Castillo en 2009 o de Omar González en 2010. Otro hecho a tener bastante en cuenta es la creación del Chivas USA, que era la franquicia estadounidense del Chivas de Guadalajara, que se estableció en Los Ángeles con la intención de atraer al público latino de California y también del resto de Estados Unidos. La idea de crear una franquicia latina en la MLS era bastante bueno, ya que desde siempre el fútbol había estado muy ligado pues, a esta comunidad latina. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Bocanegra, a Hércules Gómez, a José Francisco Torres, que tenían origen mexicano, Claudio Reina, Pablo Mastroeni, origen argentino, Carlos Llamosa, origen colombiano. Tenemos un montón de futbolistas de origen latino que han hecho grandes papeles, grandes actuaciones con la selección de Estados Unidos. La relación entre México y Estados Unidos no solo ha ido cambiando a nivel de selección, también ha ido cambiando a nivel de clubes, a nivel de ligas. De siempre la Liga Mexicana había sido una liga con bastante reconocimiento. Al fin y al cabo México, aunque no hubiese tenido muchos éxitos a nivel internacional, era reconocido como uno de los países más futboleros del mundo. E incluso su liga durante los años 90 había recibido a algunas estrellas del fútbol mundial, por ejemplo Emilio Butragueño, que decidieron dar sus últimas patadas al balón en el país azteca. Sin embargo, la aparición de la MLS, una liga con mayor inversión, con mayores posibilidades, fue cambiando un poco esta relación. La MLS también, sobre todo al principio en su creación, también recibió un montón de futbolistas que elegían Estados Unidos como lugar donde retirarse. Era bastante común que antiguas estrellas europeas, brasileñas, argentinas decidiesen elegir Estados Unidos para su retirada. Sobre todo el boom se produjo con la llegada en 2007 de David Beckham, que fue cambiando un poquito las cosas y que fue dándole otro toque, otra importancia al fútbol de Estados Unidos. De esta manera se fue creando una contraposición de manera indirecta entre la Liga de México y la de Estados Unidos. La Liga de México al final era una liga clásica, una liga de toda la vida de un país que siempre había amado el fútbol, pero que tenía una mala organización y muchas menos posibilidades a nivel económico, pero muchísima más afición. Por otro lado, tienes una liga como la MLS que tenía mucha menos tradición, mucha menos afición, pero tenía las posibilidades económicas. Entonces, al final, como suele pasar, lo que acaba pesando más para el desarrollo del fútbol en los distintos países es la gestión económica que se hace de su liga y de su federación. A Estados Unidos se le puede poner muchos peros, como cualquier país que haya sido dominante a lo largo de la historia, pero si hay algo en el que son auténticos genios y en el que nadie les supera, es en el tema de organización deportiva. Parecía que el fútbol era su gran punto negro, no conseguían ni han conseguido, y seguramente no conseguirán tampoco, convertirse en un punto de referencia dentro del fútbol, del soccer, como lo llaman allí, mundial. Eso sí, a nivel de su conferencia, dentro de la FIFA, han conseguido convertirse en la primera liga. Aunque México sigue teniendo la tradición, sigue teniendo toda una cultura mucho más rica, mucho más nutrida, mucho más importante en torno al fútbol, la MLS ahora mismo tiene una relevancia bastante más grande que la Liga Mexicana. Y esto, repito, es por un lado gracias a la gestión tan buena que han hecho los estadounidenses de su liga de fútbol, pero por otro lado también está el mal hacer de los dirigentes del fútbol mexicano, que yo creo que son de los peores que hay en todo el mundo. La pasión por el fútbol, la cultura futbolística de México es bastante superior a la de Estados Unidos, repito, pero con eso no vale. No vale solo con tener buenos aficionados y buenos clubes con una historia muy nutrida. También hace falta que las instituciones sepan adaptarse a los tiempos que corren y tomen buenas decisiones. Lo que se ha hecho ahora mismo, en los últimos años con la Liga MX, ha sido la destrucción del fútbol mexicano a medio y quizás a largo plazo.
Algo, por ejemplo, que fue fatal fue la eliminación de los descensos durante unos cuantos años de la Liga Mexicana, lo cual bajó bastante la competitividad del fútbol. México siempre ha tenido un sistema como los europeos, de ascenso y descenso, y no un sistema de franquicias como por ejemplo puede ser en América, que es a lo que están acostumbrados y es así como ellos gestionan el deporte. Lo curioso es que México lleva siendo durante muchísimo tiempo uno de los países más dominantes a nivel de fútbol de formación del mundo. Sus selecciones sub-17, sub-20, sub-21, sub-23 han conseguido éxitos a nivel mundial y es curioso como parece ser que los mexicanos son capaces de producir talentos de gran calidad, pero no son capaces de convertirlos en estrellas mundiales, quizás en parte por esta bajada de nivel de la competición de México. La conclusión que se puede sacar de todo esto es que cada país tiene su propia cultura deportiva y que una vez se rompe esta cultura, las cosas suelen ir bastante mal. México tenía una manera de hacer las cosas, Estados Unidos tiene otra, y la diferencia entre ambos, entre otras, es que Estados Unidos siguió haciendo las cosas a su manera, con su sistema de draft, su sistema de franquicias, la creación de equipos de la nada, mientras que México deshizo el suyo, que básicamente era un sistema de clubes más parecidos al que puedes tener en Europa, en Argentina o en Brasil. Dudo mucho que si se implementase un sistema de franquicias y se quitase el ascenso y descenso en España, Inglaterra o en Francia, dudo mucho que la afición lo viese con buenos ojos y dudo todavía más que trajese algo positivo al fútbol de estos países. Las cosas que valen en algunas culturas no valen en otras, hay que dejar que cada cultura haga las cosas a su manera, y esto es algo que entienden muy bien los estadounidenses, ya que ellos siguen haciendo las cosas como ellos las entienden. En un fútbol mundial que funciona más o menos de la misma manera, con ascensos, descensos, con clubs muy ligados a la tradición, ellos han decidido crear una liga donde los equipos son creados de cero, donde las aficiones son creadas de cero y donde los jugadores en gran parte se deciden a través del draft. Y esto es algo que quizás en cierto grado, en cierto modo, intentaron imitar en México con malos resultados. Luego, por supuesto, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país con una economía mucho más desarrollada que la de México y esto favorece cualquier cosa. Desde luego, en un país donde las cosas van muy bien a nivel económico, es más fácil hacer cualquier tipo de cosa antes que en un país que no va tan bien. La frontera entre Estados Unidos y México puede parecer la frontera entre dos mundos muy diferentes, entre un país muy desarrollado y otro menos desarrollado, entre una cultura y otra, entre el mundo hispano y el mundo británico, pero en realidad, a efectos prácticos, la frontera de México es tan solo una línea en un papel que separa territorios a un lado y al otro que tienen una herencia y una cultura común. Esto lo entienden muy bien los habitantes de estos territorios, que definen su nacionalidad no acorde a su lugar de nacimiento, sino acorde a lo que ellos entienden que es su cultura. Hay muchos mexicanos, cruzan la frontera y con el tiempo deciden que ellos son estadounidenses, al igual que hay otros estadounidenses de origen mexicano que deciden que su cultura es la de sus ancestros y se sienten más mexicanos. Con el paso del tiempo, la minoría latina se convertirá en el grupo étnico más numeroso de Estados Unidos, pasando a las personas de origen europeo, con lo cual comenzará poco a poco a cambiar toda la idiosincrasia de Estados Unidos. Esto puede ser muy bien aprovechado por algunos países de origen latino que pueden aprovechar muy bien esta latinización, digamos, de la población de Estados Unidos. Quizás en un tiempo sea muy común que, al igual que por ejemplo mucha de la selección de Argelia haya nacido en Francia, quizás sea más común que haya muchos jugadores de México nacidos en Estados Unidos, pero que conserven su cultura mexicana. Esto lógicamente es una predicción, una teoría, quizás se dé dentro de bastantes años, pero que estoy seguro de que puede cambiar de nuevo la relación entre el fútbol de Estados Unidos y el de México. Y así terminamos este vídeo sobre quizás la frontera más comentada del mundo y sobre un lugar donde los cambios demográficos, las migraciones se nota más a flor de piel y donde se demuestra que la geografía y el deporte tienen mucho que ver, porque al fin y al cabo el mundo es un balón.